Hace 3 semanas que me tenía que haber llegado a México el nuevo Jean Paul Gaultier Le Beau Paradise Garden, pero se retuvo en aduana. Llamé a FedEx y me dijeron que tenía que contratar a un agente aduanal externo y más o menos de media me andaban cobrando unos 10.000 pesos, que son 500 euracos. Dios mío. Así que lo di por perdido y como en México aún no está a la venta, me fui a la tienda de Decants de Pablo Perfumes, que se llama Decanto Perfumes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que buscando el Jean Paul Gaultier Le Beau Paradise Garden me encontré con How Was For Him Ice. Toma mi dinero, Pablo. Si siguen mi canal ya saben que siempre he valorado muy bien este How Was For Him de Rasasi. Para mí un perfume 10 de 10, fresco y dulce al mismo tiempo. Riquísimo, ligeramente especiado, almizclado, todoterreno para cualquier situación, buena proyección, buena duración, a las mujeres les encanta. Top. Así que tengo muchas ganas de probar el nuevo How Was For Him Ice. Vamos a hacerle publicidad a Pablo, muy bien presentado todo, muy bien empaquetado, bien protegido y excelente servicio. Me llegó en 2 días. Vamos a ver cómo huele este nuevo Ice, que yo espero que por el nombre sea bastante más fresco que el How Was clásico. Bonito frasco, bien presentado, muy bien. Pues ahora sí, vamos al lío a ver cómo huele este nuevo How Was Ice. Me lo imaginaba mucho más fresco, Sigue teniendo un toquecito bastante dulce. Sí tiene un limoncito por ahí bastante rico, pero me lo imaginaba más fresco. A ver qué dice mi mujer. ¿Qué tal? ¿Quieres oler el How Was clásico? Está fuerte. ¿Fuerte? ¿Pero cómo te huele? ¿Fresco, dulce? ¿Cómo te huele? Súper fresco. ¿Súper fresco? Súper fresco. A ver, también dulce. Las mujeres tienen mejor olfato que los hombres. Fresco. Bueno, ahora que entré y se siente el... Está súper dulce. Sí, o sea que la sensación que te deja es dulce. Sí. Cuando entraste. Claro. Pero también súper fresco. O sea, fresco. Me encanta. Pues voy a ponerlo a prueba a fondo toda esta semana. Lo pondré a prueba con mujeres desconocidas y les contaré todo acerca de este nuevo How Was Ice. No se vayan. Yo creo que los de aduana este San Valentín se pusieron un poquito tiernos porque decidieron liberarme por fin el Jean Paul Gaultier Le Beau Paradise Garden, así que en el próximo video lo pondremos a prueba. Como dije en el anterior video, nada como probar un perfume a conciencia y eso es lo que he hecho con el nuevo How Was Ice. Como pueden ver, le he dado buena caña. Y no difiero mucho de mis primeras impresiones, aunque sí es verdad que es menos dulce que el How Was original. Si estaban esperando como yo una fragancia súper fresca para el verano, lamento decirles que no lo es. Es una fragancia fresca y dulce al mismo tiempo, más tirando a lo dulce. Y aunque la primera hora es más cítrica, más fresca que el How Was original, realmente en el secado son muy parecidas, ambas muy ricas. Según Fragántica, las notas son manzana, bergamota de Sicilia, limón italiano y anís estrellado. En las notas de corazón tenemos ciruela, flor de azahar y cardamomo. Y en las notas de fondo tenemos musgo, almizcle, trozos de madera a la deriva y ámbar. Sí, pero ¿a qué huele? Como les dije desde un inicio, este How Was Ice huele dulce. Claro, no es un dulce empalagoso, es un dulce brillante. A mí me recuerda como un chicle que venden, al menos en España, con forma de melón y que por dentro tiene pica pica. Es una fragancia hecha para gustar, frutal tipo gominola, un poquito cítrica, ligeramente especiada y bastante almizclada. Para mí este How Was Ice no es tan veraniego como pudiera parecer, donde mejor lo veo es en primavera y en otoño, pero lo puedes usar en cualquier época del año sin ningún problema. Por supuesto, una fragancia completamente diurna para vestir de una manera casual o semiformal, como para ir a trabajar. De hecho, también la veo muy bien para ir al trabajo, porque no es una fragancia que atosigue a tus compañeros y vas a oler muy rico. El rendimiento siempre es algo muy debatible porque hay a personas que les duran mucho las fragancias, a otras les duran muy poquito.
Yo por lo que he podido probar creo que es una fragancia decente sin más, en la línea de las fragancias de diseñador, 2 horas bastante buenas y 4 más normalitas. Si lo comparo con el Hawas clásico, este nuevo Ice, sobre todo la primera hora, tiene una mejor proyección y una tremenda estela, pero luego en el secado creo que el original tiene más presencia, tiene más cuerpo. Creo que está más dulce. ¿Más dulce esta de ahí? ¿Por qué te gusta más? Porque es como más dulcecito. Más y dulcecito. este huele más a macho tatuado. Demasiado macho. ¿Cuál te parece más fresca de las dos? Esta. La otra. No mames, sí que me agarra el temblor. Alerta sísmica. México style. Vaya día el de ayer para hacer el versus. Primero me echan del centro comercial y después terremoto fantasma. Invictus es una fragancia muy criticada en este mundillo de las fragancias y casi catalogada como vulgar de tanta gente que la ha usado o que la usa, pero lo cierto es que le sigue gustando a mucha gente y a las mujeres les encanta. Con Hawas y Hawas Ice tenemos la misma vibra pero menos estridente. Invictus es más punzante, más juvenil y Hawas más redondo, mejor hecho. Si eres de los que no les gusta Invictus, es casi un hecho que estas no te van a gustar, pero si sí te gustan, te recomiendo al menos que las pruebes porque creo que tienen un toque de calidad superior. Si ya tienes el Hawas original, no te recomiendo comprar este nuevo Ice, realmente creo que no ofrece ningún cambio significativo, pero si no lo tienes y te gusta ese rollo Invictus, te lo recomiendo totalmente. Es una fragancia hecha para gustar y lo consigue. Huele muy rico, tiene un buen rendimiento, la vas a poder usar prácticamente todo el año y a las mujeres les encanta. ¿Qué más quieres? Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices, muy felices. Salud.